Buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Todos reciban de parte de AFP Popular la más cordial bienvenida. Este equipo maravilloso que hace posible que estemos todos el día de hoy para recibir a nuestro invitado. Quiero comentarles que nuestro invitado de hoy nos va a compartir herramientas súper interesantes. Lo primero es que él se llama Facundo Reguerena, ¿ya? Es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia internacional en las áreas de estrategia comercial, marketing y dirección general. Es egresado de escuelas de negocios reconocidas a nivel mundial como EADA e IS. Tiene un espíritu transformador y se ha destacado por su gestión en múltiples sectores, como el de salud, consumo masivo, servicios, seguros. Es un ameno conferencista internacional y formador de equipos multifuncionales y multiculturales de alto rendimiento. Excelente para el tema que nos trae el día de hoy. El tema de cómo gestionar el cambio, pasar de la resistencia a la adaptación. Así que Facundo hoy nos guiará en una conversación inspiradora y práctica sobre cómo pasar de la resistencia a la adaptación. Les auguro una hora sumamente interesante. Tengan lápiz y papel a mano porque hoy vamos a recibir herramientas para afrontar el cambio con apertura, movilizar equipos y fortalecer el liderazgo en medio de la incertidumbre. Seguro van a tener preguntas, así que para esto siempre los motivamos a que escriban esas preguntas a través de la opción Q y A o P y R. Es lo mismo question and answer o preguntas y respuestas, porque se van quedando registradas, de manera que cuando el señor Facundo termina su ponencia, yo puedo asistirle leyendo las preguntas que usted escribió para que el señor Facundo le responda. El chat vamos a dejarlo para interactuar. Tal vez el señor Facundo quiera conocer a su público un poquito más. Por ejemplo, ahora mismo me gustaría que me acompañen y recibamos al señor Reguerena con un aplauso virtual. ¿Qué les parece? Vamos a darle mucho cariño. Ahí está su aplauso, señor Facundo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Yajaira. Muchas gracias a FP Popular, obviamente, por esta presentación, por este momento. Y veo muchos conectados, mucha gente interesada en participar, lo cual me agrada mucho, y escucho ese efecto de esos aplausos que me están dando, de verdad. Muchísimas gracias por la bienvenida. Quiero seguir viendo a ver si está bien la presentación, si está todo correcto. Me hacen con el dedo OK para ver si nos aseguremos de que todo esté correcto. ¿Está bien? ¿Se Así proyecta bien? es, tenemos pantalla con su presentación y el público dice que sí. Ahí está. Perfecto. Me alegra. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a este espacio, estos 45 minutos que vamos a tener de presentación sobre este tema súper interesante, el arte de gestionar el cambio. Una palabra que está tan de moda, el cambio, y tanto nos cuesta muchas veces aceptarlo. Bueno, a lo largo de estos 45 minutos vamos a ir aprendiendo sobre precisamente cuáles son esas herramientas que nos van a permitir superar esos momentos de ansiedad que nos genera el cambio, ¿no? Porque el cambio es algo, territorio inesperado. Bueno, tenemos que saber navegar en ese territorio inesperado y eso es lo que vamos a ir aprendiendo hoy por hoy. Bueno, comenzamos. Los líderes generalmente, y no hablo de los líderes grandes, importantes, presidentes, hablo de los líderes como nosotros que podemos liderar tanto empresas o podemos liderar nuestras propias empresas o un departamento determinado. Y el cambio, la verdad es que no es una decisión unilateral. Cuando hablo de unilateral, no es el líder o el jefe que dice, ahora tenemos que cambiar. No, no es, el cambio no se genera a partir de un deseo y nada más o de una orden.
Generalmente nosotros no lideramos ni productos, no lideramos servicios, lo que lideramos son personas. Y las personas son claves a la hora de asegurarnos de este proceso de cambio en el cual vamos a estar involucrados. Aquí vemos un Fórmula Uno. Este Fórmula Uno, como ustedes pueden ver, y esto no es que esté en velocidad aumentada, sino que vemos un Fórmula Uno que en 2 segundos o menos, 4 personas por neumático realiza 4 cambios de neumáticos en menos de 2 segundos, porque cada milésima de segundo vale. En total, unas 20 personas involucradas en este proceso que solamente dura 2 segundos. Y esto no se logra solamente porque el líder del equipo envió ese equipo a esas personas y les dio como únicamente una, una regla, es decir, ok, vayan y cambien los neumáticos de este Fórmula Uno en el menor tiempo posible. No, esta gente primero fue seleccionada, segundo fue entrenada, tercero, recibió su retroalimentación, fue nuevamente entrenada, hasta que llega un momento donde a esta persona se le delega este proceso y finalmente es aceptado. ¿Por qué? Porque finalmente lo que logramos, y es una palabra que tenemos que guardarnos en estos 45 minutos, que vamos a utilizarla mucho, es lograr el compromiso en el proceso de cambio. Eso es fundamental. Entonces, claro, partiendo ahora del entorno en el cual estamos, que la vida nuestra ha cambiado en muchas situaciones, sobre todo después del COVID-19, vemos aquí un cisne negro. El cisne negro generalmente está orientado a determinar o a describir una situación única y diferente y de alto impacto, única, diferente y de alto impacto. Y esto, para hacerles el cuento corto, cisne negro aparece de que generalmente, obviamente, todos los cisnes son blancos. Y los ingleses, allá por inicios del siglo XX, en los inicios del 1900, visitó Australia y descubrió que existían cisnes negros. Y así quedó la idea, por la sorpresa que eso generó, que existen los cisnes negros, pero son escasos los cisnes negros. Se ven uno de cada 500.000. Entonces, ¿qué nos significa el cisne negro? El cisne negro nos significa de que han aparecido diferentes momentos en nuestra vida moderna, donde nos encontramos en 1918. Ese 1918, ¿qué significa? Significa, no sé si recuerdan que estuvo muy de moda el recordar esa fecha a partir de que estuvimos en COVID. Ese 1918 estuvo la gripe española, que mató millones de personas y contagió a prácticamente 1.800 millones de personas. No había tratamiento, una medicina completamente poco desarrollada, no existían las vacunas, en fin, una situación difícil que a partir de ahí la gente comenzó a gestionarse de manera diferente. Los médicos comenzaron a gestionar su esfuerzo de manera diferente. Los científicos comenzaron a gestionar de manera diferente luego de esa etapa tan difícil. Luego, en los 90, tenemos la aparición de Internet. La aparición de Internet fue también un game changer, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Un jugador de cambio que vino a prácticamente a cambiarnos la vida. El hecho de que podamos conectar nuestra computadora, de que podamos hablar con gente, la existencia de el email, que nos podíamos comunicar vía email, que hasta ese momento el fax era el único artículo de más desarrollo y más tecnológico que podíamos utilizar a todo nivel, aparece la web, y no solamente la web, sino también todo lo que hace al Internet. Eso nos cambió la vida. Después aparece el 2001, que estamos prontos, ahora en pocos días, a cumplir 24 años de este hecho, que también nos cambió la vida, nos cambió la forma de viajar, la forma de identificarnos, em, la forma en que los países también se, se establecen relaciones. Esto nos cambió todo. Y después tenemos el COVID. El COVID-19 también vino a cambiar mucho de nuestras prácticas. Y eso generó también un cambio, cada una de estas etapas generó un cambio cada vez más acelerado. Pero nunca antes visto la velocidad del cambio que ha generado el COVID-19. Se lo podemos adjudicar a muchos hechos, al adjudicar de que estuvimos encerrados, de que estuvimos contenidos mucho tiempo y decidimos lanzarnos,
Y también fue un periodo de mucha innovación, donde la gente dejó de tener adversión al riesgo en general, ¿no? No solamente la gente, los países, el mercado, y comenzó a ver el riesgo como una oportunidad. Y por otro lado, hoy por hoy, yo creo que tan pronto, así como vemos que han pasado quizás 70, 80 años entre un cisne negro y otro, o 20 años entre un cisne negro y otro, hoy por hoy tenemos otro cisne negro que yo le llamo la inteligencia artificial. Esto es, al igual que el Internet, un componente muy importante que nos está de manera acelerada cambiando la vida personal, cambiando la vida profesional, está cambiando a las empresas. Calculen que hoy por hoy gran parte de los ejecutivos, según estudios, una prácticamente casi un 40 o un 50% de los altos ejecutivos de hoy en día utilizan inteligencia artificial para tomar decisiones estratégicas. Ustedes vean qué tan rápido es esto. Y yo, revisando presentaciones que anteriormente AFP Popular me había invitado, en el año 2021 ni tratábamos el tema de inteligencia artificial, ni lo tratábamos. Sin embargo, ya ahora comienza a ser obligatorio el hablar de la inteligencia artificial. Y un ejemplo del cambio que estamos generando o que estamos viviendo y de lo que se viene, vemos que hoy por hoy hemos lanzado tantos satélites como en lo que hemos lanzado en los últimos años. Ustedes calculen que el primer satélite fue lanzado en 1957 o 58. El último satélite fue lanzado hace pocos días. Y en total, la cantidad de satélites enviados hoy por hoy son prácticamente de 14.000 satélites. Estos 14.000 satélites en los últimos años, en los últimos 2 años, representan prácticamente el 80% de todos los satélites que se enviaron en los últimos 50 años. Ustedes calculen, en los últimos 2 años se han enviado prácticamente más de la mitad de todos los satélites que se enviaron en los últimos 50 años. Hoy se enviaron hasta el momento 14.000 satélites. ¿Y eso qué significa? Cuando hace 2 años teníamos 6.000 satélites orbitando la Tierra. Eso significa que vienen cambios muy importantes, porque se siguen lanzando satélites. ¿Esto de qué habla? De que va a venir un mundo que va a cambiar más, va a cambiar mucho más, va a cambiar en la interconectividad, va a haber una hiperconectividad mucho más acelerada. El Internet va a llegar a espacios donde ahora está llegando, pero se va a amplificar, se va a incrementar y va a crecer de manera exponencial el traslado de vehículos autónomos, tanto terrestres como aéreos y como marítimos. Es decir, el hecho de que existan tantos satélites orbitando la Tierra, eso nos tiene que llamar la atención. Y la pregunta como líderes y como gestores del cambio que tenemos que hacernos es, ¿cómo va a impactar esto en mi negocio? ¿Cómo va a impactar esto en la humanidad? Porque de esa manera nos vamos preparando para ese cambio. Y todo este cambio que estamos viviendo ya lo había escrito Einstein allá por los años 40, donde decía que la humanidad cada 40 o 50 años pega un salto evolutivo. Cuando digo pega un salto evolutivo no es que cambiamos de forma, ¿no? Son millones de años. Pero que pegamos un salto evolutivo en cuanto a nuestros comportamientos y en cuanto al uso de tecnología, sobre todo. El cómo la tecnología genera valor en nuestras vidas. Entonces, hoy, después de un periodo que estuvimos viviendo de 40 o 50 años de relativa estabilidad, es decir, nosotros hemos pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de regular crecimiento y cambio. Han cambiado los vehículos después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, los, los aviones y el transporte aéreo se volvió mucho más seguro, obviamente. Pero, ¿qué sucedió a partir de los años 90? Hubo un crecimiento exponencial, una forma diferente de comunicarnos, o una forma diferente de vender, o una forma diferente de comprar, que eso a lo largo de estos últimos años se ha ido multiplicando. ¿Con qué? Con la convergencia
de las diferentes tecnologías. Cuando hablo de convergencia de diferentes tecnologías, es donde se está generando el cambio. Hoy por hoy existen los drones. ¿Por qué existen los drones? Porque un sector, como por ejemplo el automotor, generó la posibilidad de tener baterías de alto rendimiento y alta autonomía. Y por otro lado, tenemos a NVIDIA, que ha generado unos chips con una capacidad de resolución y de lectura impresionante, nunca visto. Entonces, para tener cuatro motores funcionando al mismo tiempo y en sincronía, se necesita un chip que nos permita esa estabilidad. Y por otro lado, tenemos una batería de litio que le da la autonomía a ese dron. Entonces, fueron dos sectores, dos industrias diferentes que desarrollaron elementos que finalmente terminaron convergiendo. Y hoy estamos viviendo precisamente ese periodo de convergencia tecnológica que se ha generado durante muchos años y hoy por hoy se está integrando. Y eso es parte del salto que estamos actualmente pegando. Entonces, este salto evolutivo, y cuando hablo evolutivo en este caso no solamente nosotros personas, sino empresas, organizaciones, tanto sea pyme, mi pyme o gran corporación o estados mismos, tenemos que entender en qué momento debemos cambiar. Si cambiamos antes de que se genere precisamente ese salto evolutivo, vamos a estar demasiado temprano. Y si estamos demasiado temprano, lo que va a ocurrir, como ha sucedido en muchas empresas, el mercado quizás no está preparado o la empresa no está preparada. Si pegamos el salto después de ese momento evolutivo, de esa curva de salto, ya es demasiado tarde. Ya perdimos la oportunidad. Hoy por hoy el desafío en este proceso del cambio es pegar ese salto en el momento correcto, cuando no es ni tarde ni es temprano, sino cuando es el momento perfecto. Y eso son señales que nos van a ir enviando tanto el mercado como nuestros clientes, nuestros socios, la legislación, y tenemos que estar atentos ante esa situación. Por otro lado, también entendemos que hay un libro, aquí puse la portada para quien esté interesado, está en castellano este libro, si bien el título ahí está en inglés, en castellano el título es De grandes a grandiosas. Y trata el autor sobre aquellas empresas que han sido grandiosas, que eran quizás pequeñas, pero que se transformaron en grandes empresas. Y habla precisamente de la importancia y la manera de hacer las cosas, ¿no? Hoy por hoy, si las empresas no están preparadas para el cambio, lo que comentaba y muchas veces ha sucedido, si las empresas no están dispuestas a pegar ese salto y hacer las cosas como deben ser en el proceso del cambio, y no que sea, como dije eh, en el primer slide, que no tiene que ser una decisión unilateral, cuando la organización está preparada, hay muchas posibilidades de que ese proceso de cambio sea exitoso. Ahora, cuando la empresa no está preparada para realizar ese cambio, y cuando decimos no está preparada, no significa solamente tener el dinero suficiente o tener un jefe que desea el cambio, sino que estamos hablando de tener una estructura, de tener una mentalidad al cambio y de tener el compromiso al cambio, que es muy diferente a los ejemplos anteriores. Y este es el ejemplo que podemos dar, ¿no? Aquí vemos diferentes fotos o imágenes. La primera foto, la más grande, es un barco, un crucero, que se llamaba Costa Concordia. Este barco cruzaba la costa mediterránea todos los años, en pleno verano, a la noche, se acercaba a este pueblo que se ve por aquí, ¿no? A este pueblo, y a la noche la gente salía y saludaba, y el barco tocaba bocina y se armaba una fiesta interesante porque salía toda la gente del pueblo a saludar a los turistas que iban en el barco. Bueno, eso se había realizado en varias ocasiones, hasta que llegó una noche donde el mismo recorrido generó algo inesperado. ¿Y eso qué sucedió? Bueno, aquí vemos el barco escorado. Lamentablemente el barco medio se hundió, murieron más de 20 personas. Hoy el capitán está preso, ya que fue el primero en saltar para salvar su vida. Y eso generó todo un cambio, generó una situación bien compleja.
¿Por qué? Cuando hicieron el juicio, le preguntaron al capitán Esquifino, qué fue lo que sucedió, por qué no giró el barco. Y él dice que de manera inexplicable, él lo que dice fue, yo di la orden, pero la orden no llegó para girar. Entonces, eso trasladándolo a las empresas que vemos aquí, vemos por ejemplo un Atari. Ustedes sabían que la consola Atari de juegos, nacido en el año 1972, con un capital inicial de $250, es hoy todavía la empresa de mayor crecimiento en la historia. En prácticamente 2 o 3 años pasó de un capital de $250 a tener una evaluación de $2.000 millones. Atari. Hoy Atari, ¿dónde está? Después de haber sido líder en el negocio de las, de las consolas de juego. Hoy está desaparecido prácticamente. ¿Qué pasó con Kodak? Kodak, lo que sucedió fue que muy poca gente sabe que fue la primera compañía que creó la cámara digital. Fue un ingeniero de Kodak que creó esta imagen, esta cámara digital, se sentó frente al consejo y el consejo prefirió seguir con los esfuerzos de ser líder en la venta de papel fotográfico y químicos para, para la impresión y revelación de fotografías, que a eso también se dedicaba Kodak durante muchos años. Tenía el 95% de todos los químicos para el revelado de fotografías. Entonces vio a la cámara fotográfica digital como una amenaza, a pesar de de haberla inventado ellos. Finalmente Kodak terminó vendiendo la patente de esa cámara digital a Fuji por muy poco dinero. Hoy donde está Kodak, está tratando de sobrevivir haciendo diferentes cosas. Estas empresas, además de Sony, en los años 80-90, tenían 95% del mercado de música y hoy por hoy ha desaparecido. En el momento de mayor crecimiento y participación de mercado fue cuando comenzó a salir el MP3 y no vio al MP3 como una amenaza. Lo mismo le sucedió a BlackBerry cuando salió o lanzaron iPhone. No lo vio como una amenaza, no tenían planes de cambio. Si uno ve videos del fundador de BlackBerry justo en el momento que iPhone lanzó su teléfono, sus palabras fueron, no tenemos un plan, es o nos quedamos con este teléfono o nos morimos, pero estamos cómodos como estamos, no vamos a cambiar. Esa fue la entrevista que realizó el CEO en ese momento de BlackBerry. ¿Qué sucedió? BlackBerry en la venta de teléfonos desapareció. ¿O qué pasó o qué sucedió con Blockbuster también? Líder en VHS, en la renta de VHS, también desapareció. Y pongo el ejemplo de Netflix. ¿Qué sucedió con estas compañías? Bueno, a estas compañías, así como le sucedió al crucero, no supieron o el mensaje del cambio no llegó. Y si ese mensaje del cambio no llega con la suficiente fuerza a la estructura, terminamos desapareciendo. ¿Qué sucedió con Netflix? Bueno, Netflix lo pongo de ejemplo, pero no sé si recuerdan, en el año 2021 y 2022 se hablaba de la crisis de Netflix y que iba a ser el próximo, posiblemente, Blockbuster con la amenaza de Apple TV, con la amenaza de, de Amazon, donde habían perdido valor las acciones de Netflix. Y sin embargo, Netflix salió fortalecido. Desde hace prácticamente 2 años no para de crecer Netflix en cantidad de suscriptores, en el valor de su acción. ¿Y esto por qué? Porque supo adaptarse al cambio. Cuando Netflix comenzó a ver o a visualizar que había una amenaza de cambio, donde podía haber un cambio en el comportamiento de las personas, Netflix realizó profundos cambios dentro de su oferta. ¿Cómo? Comenzó a producir películas y documentales autofinanciadas, donde eso era un riesgo enorme por la inversión que eso significa. Eso generó un valor de marca y una concentración de sus actuales suscriptores y fidelización a sus actuales suscriptores que hoy por hoy le permite seguir multiplicando y ofrecer una oferta cada vez más individualizada. Cuando digo una oferta cada vez más individualizada, no dependen solamente de la adquisición
de películas ya producidas, sino que hoy Netflix tiene la posibilidad de adaptar contenidos a cada uno de los segmentos de mercado. Bueno, supo adaptarse a ese cambio. ¿Por qué? Porque si no, lo que podía suceder era lo siguiente. Lo que podía suceder era lo que le sucede a muchas empresas hoy por hoy. En los años 60, el promedio de vida de las empresas era de 61 años y hoy apenas es de 15 años y muy posiblemente que haya bajado. El otro día estaba leyendo un artículo donde 4 empresas que habían nacido durante la pandemia, que eran startups de soluciones digitales, donde habían invertido Steve Jobs, no, perdón, Steve Jobs no, sino otros inversores importantes, Jeff Bezos, etcétera. ¿Qué sucedió? Sucedió que invirtieron miles de millones de dólares y esas empresas han desaparecido. Esas empresas se llevaron más de 15 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares que desaparecieron en menos de un año. Entonces, eran empresas que valían miles de millones de dólares, con una capitalización tan importante que uno hubiese esperado que sobrevivan por muchísimos años y sin embargo no duraron más de 3 años. Así que ahí tenemos una amenaza. El cambio puede ser a favor como nos puede jugar en contra. Y para eso tenemos que estar atentos y entender el cambio hoy por hoy es una realidad. Y no debemos buscar el cambio como un resultado nada más. No tenemos que ser resultadistas en el proceso del cambio. Tenemos que buscar el proceso del cambio. Tenemos que entender que el cambio debe estar apoyado sobre un proceso. Y en este proceso, aquí les muestro una matriz muy interesante. Esta es la matriz muy utilizada por las corporaciones a nivel mundial, realizada por una profesora india, profesora de Harvard, donde dice, miren, el cambio es un proceso. ¿Y qué sucede con el cambio cuando consideramos el cambio como proceso y no solamente como un resultado? Bueno, empezamos a ver que cuando decidimos realizar un cambio es cuando tenemos un status quo viejo, es decir, tenemos una situación que deseamos cambiar o que necesitamos cambiar. Desde el momento en que decidimos cambiar, comienzan los cambios. Comienzan los cambios en todo sentido. Comienzan los cambios de procesos, políticas, formas de presentar nuevas personas, consultores, y es parte de ese proceso de cambio. Pero ¿qué sucede? Algo muy importante que debemos considerar. Resistencia. Todo el mundo, en todas las empresas, vamos a encontrar resistencia. Ese es un virus que no se muere. No hay antibióticos para el virus de la resistencia ante un proceso de cambio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que gestionarlo. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Bueno, entendiendo que después de la resistencia viene un proceso de caos. Y cuando hablo de caos, no hablo de gente peleándose y agarrándose de los pelos por los pasillos de la organización, no. Cuando hablo de caos, hablo de cambios en la empresa, gente que entra, gente que sale, políticas. Es posible que el resultado financiero o resultado comercial de la compañía baje porque estamos en ese proceso de cambio. Pero ¿saben qué? Está comprobado que en los momentos de caos es donde mayor innovación vamos a encontrar en la compañía. Interesante esto, ¿no? Como en un caos, cuando toda la gente está estresada, está ansiosa, se pelean, no entienden hacia dónde van en el proceso de cambio, eso es algo que siempre ocurre. ¿Cómo podemos decir que es el proceso donde se genera mayor innovación? Bueno, precisamente ante el impacto de una reducción en el performance y ante el caos, la estructura, la gente comienza a ser más innovadora, comienza a buscar resultados, pero haciendo las cosas de manera diferente. Y esto es algo muy importante. Y esto no se da de manera automática o simplemente porque llegué al caos. ¿Por qué? Porque yo sé que va a venir la mejor parte del caos, que va a venir la innovación. Pero aquí hay dos complementos muy importantes para que esto se genere. Por un lado,
Aquí es donde verdaderamente necesitamos al líder. Aquí es donde necesitamos al líder. Aquí es donde hay que liderar. Y aquí es donde se ve realmente el valor y el peso que tiene el líder. Si no hay liderazgo en esta etapa, es muy posiblemente que el proceso de cambio se vea perjudicado o no se realice. Primero, liderazgo, para que esto ocurra bien. Y segundo, la formación. Es decir, la mejor inversión que podemos realizar para que mi proceso de éxito sea exitoso es formando a nuestra gente. Formando, entrenando y comunicando. Formando, entrenando y comunicando. Esa es una pieza vital, vital y clave a la hora de estar en procesos de caos. Si hace falta liderazgo y si no tenemos plataformas que nos permitan comunicar y formar y entrenar a nuestros empleados, es muy posible que solamente haya sido una intención de cambio. Y donde generalmente lo que ocurre, si no estoy bien preparado en este proceso, la empresa dice, a mí el cambio lo intenté y no me resultó. ¿Por qué? Porque al no estar preparado para el proceso de cambio, comenzó a ver el caos y decidió pegar la vuelta y volver a su viejo status quo. Y no hay nada peor que eso. Volver al viejo status quo, eso tiene un periodo de caducidad la empresa. De ese momento estoy poniéndole una fecha de vencimiento a la empresa. Estoy volviendo a hacer lo que estaba haciendo antes, donde estoy seguro que si continúo haciéndolo iba a desaparecer. Bueno, comienzo el proceso de caos, me asusto y vuelvo. Entonces, por eso es la importancia de liderar, de tener las capacidades de liderazgo para asegurarnos este proceso. Entonces, una vez que me aseguro de que tengo liderazgo, que formo, entreno, escucho a mis empleados, viene la integración. Ya cuando aparece la integración, ya estamos diciendo que estamos saliendo de este proceso de cambio en positivo. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la integración viene un nuevo status quo, viene una nueva organización. Entonces, si me preguntan dónde empezar la formación, bueno, la formación debería comenzar aquí. Debería comenzar en el momento en que estoy, justo en el momento previo que voy a comenzar los cambios. Aquí, en esta ventanita de tiempo que se me abre. Aquí debo comenzar con la formación. ¿Y en qué momento debo comenzar el liderazgo? Desde el momento cero, desde aquí. Entonces le voy a contar una historia que fue verídica, donde existía Will, ¿no? Will trabajaba en una empresa donde se le ocurrió una idea transformadora de mucho cambio en la organización, donde le pidió a su jefe y al consejo realizar una presentación sobre su idea. Esa idea fue seleccionada. El presidente del consejo lo que dijo fue, esto es lo que nosotros necesitamos y venimos buscando durante muchos años. Entonces, ahora te nombro líder del proyecto de cambio. Entonces lo ascendieron a Will, Will muy contento, con una compensación mucho mejor de la que recibía, y que comenzó con este proceso de cambio, ¿no? Rompiendo el status quo viejo, y encontró resistencia. Encontró mucha resistencia. Resistencia en los empleados actuales, resistencia por miedo. El hecho de que haya cambios, mucha gente se resiste a ese cambio porque tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo no solamente a perder su trabajo, sino también a que lo coloquen en otra posición que él no se sienta cómodo. Es decir, es visto como una amenaza ese cambio. Entonces, Will, al tener el líder como era él, al tener el liderazgo adjudicado por el propietario de la empresa, pero no tener el poder en este proceso de cambio, ¿me escucharon bien? Tenía el liderazgo, le dijeron, vos vas a liderar esto, pero no tenía el poder para liderar. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando los cambios ocurren, yo puedo liderar un equipo, pero si deseo realizar los cambios y no tengo la potestad ni el poder de realizarlo, mi capacidad de cambio va a ser limitada. Entonces, ¿qué sucedió? Precisamente le dieron a Will
Ese liderazgo se lo entregaron y no tenía el poder para ejecutarlo. ¿Qué sucedió? Will fracasó en su proceso de cambio y terminó cambiando precisamente de trabajo. Y la compañía no realizó su cambio. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué fracasó Will? Bueno, Will, después de un tiempo, hizo un autoconocimiento y revisó cuál era el proceso, en qué había fallado, ¿no? Una autocrítica. Y dijo, bueno, primero no comuniqué, y el hecho de no comunicarlo, la gente estaba en incertidumbre. Y si algo que tengo que evitar en un proceso de cambio es generar incertidumbre. Y para evitar la incertidumbre, lo que debo hacer es comunicar. Comunicar, comunicar y comunicar. En los años 80, 90, Telefónica de España estaba inmerso en un proceso de cambio adquiriendo muchas compañías en Latinoamérica. No le estaba yendo bien, el proceso de esa transformación estaba siendo bastante negativa, hasta que se dio cuenta su fundador en que todo el equipo se estaba pasando 90% del tiempo planificando y solamente 10% del tiempo comunicando. Se dieron cuenta de eso y dieron vuelta, hicieron un switch, un cambio. Dijeron, tenemos que comunicar el 90% del tiempo y solamente debemos pasar un 10% del tiempo planificando. Y así fue como Telefónica finalmente hizo exitoso su desembarco en Latinoamérica. Comunicación efectiva, no podemos fallar en los procesos de cambio. El apoyo a las preocupaciones de los receptores del cambio, es decir, vamos a tener gente que van a estar preocupados, lo que comentaba recién. Me van a cambiar de trabajo, de posición, voy a perder mi trabajo, la compañía se va a vender, la compañía va a desaparecer, van a cambiar mis jefes. Entonces, todo eso genera preocupación en los receptores del cambio. Y cuando hablo de receptores del cambio, hablo del equipo, de la estructura en la cual me voy a apoyar para que ese cambio se genere. Entonces, debemos apoyarlos. Debemos, como comentaba recién, debemos cambiar de liderar orientado al resultado a establecer un estilo de liderazgo más apoyado en el proceso. Y comprobado está que si estamos apoyados en el proceso, el resultado viene. En cambio, si estamos solamente apoyados en el resultado, va a ser cortoplacista, no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, apoyémonos más en el proceso que el resultado llega. Entonces, parte del proceso es precisamente estar orientados y cuidar a nuestro personal. Y la participación de los seguidores. ¿Qué sucede? Bueno, hay gente que son trabajadores de campo, que van a estar inmersos también en un proceso de cambio, donde van a estar participando, donde debo cuidarlos también, debo escucharlos. No solamente es la alta dirección o los mandos medios en los que debemos apoyarlos para esta realización del cambio, sino tiene que ser transversal esta comunicación activa que debo tener con, con este equipo. Entonces, por eso fracasó Will, pero Will nos dejó enseñanzas. Y la idea es precisamente que aprendamos que la idea que debe quedar con esta diapositiva es que el cambio es un proceso, que vamos a pasar por diferentes etapas y para eso debemos estar preparados intelectualmente y mentalmente. Entonces, claro, cuando hablamos de cambio, hablamos de equipos y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar cuál es el equipo que me va a acompañar y me va a asegurar este cambio. Y aquí establezco una pirámide como para tener una lectura fácil y ágil y que podemos recordar muy bien. Generalmente cuando armamos equipos, buscamos gente con obediencia. Y cuando hablo con obediencia no significa que es obediente a las, em, a los mandatos o a las tareas que le obligo a hacer a esta persona. No es que va a ser una persona obediente solamente porque me escucha y hace lo que yo digo. Obediente, digo, cuando son personas que se aplican a las políticas y a los protocolos y a los procesos de la empresa, que los respeta. Por otro lado, tenemos la diligencia. Esas personas que son diligentes, proactivas, que hacen lo que tienen que hacer, que cumplen en tiempo y en forma el trabajo que tienen que realizar. Perfecto, chequeado.
Por otro lado, tenemos el intelecto. Son aquellas personas, si estoy buscando un ingeniero especialista en procesos o un ingeniero estructural, yo sé que si es un ingeniero que se sienta delante mío y está trabajando, tiene esas habilidades, tiene esas habilidades. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, sucede que no solamente tenemos que prestar atención al intelecto, a la diligencia y a la obediencia, sino que tenemos que prestar mucha atención también a tener personas en el equipo que tengan iniciativas. ¿Qué es diferente a diligencia? Diligencia es que entiende y hace lo que debe hacer en tiempo y en forma. Iniciativas son personas que no esperan a hacer para cumplir con un proceso o con un resultado. Entonces tenemos que buscar personas con iniciativas en los procesos de cambio. Por otro lado, tenemos que buscar personas con imaginación, tenemos que buscar creatividad. Porque recordemos que la innovación es un proceso y dentro de ese proceso genero innovación. Entonces necesito gente con imaginación, que salga fuera de la caja, que piense fuera de la caja y que me ayude en esos procesos creativos y de innovación. Y por último, algo que es muy sabido, pero pocas veces practicado y observado, es la pasión, ¿no? La pasión es clave. Yo trabajé muchos años en una compañía de consumo masivo, que era Red Bull, de venta de bebida energizante, donde se vivía con mucha pasión todo. Pero ojo, la pasión no es todo. La pasión es sumamente importante y por eso está en la punta del triángulo. Lo importante es combinar todas estas habilidades, tanto las habilidades duras, que son las que debo realizar, como las habilidades blandas. Entonces, ¿qué significa esto y cuál es el valor de este triángulo? Bueno, el valor es que en los procesos de cambio, el compromiso es clave. Generar compromiso en equipo es clave. Entonces, el intelecto, la diligencia y la obediencia no generan compromiso. Los que generan compromiso son la iniciativa, la imaginación y la pasión. ¿Y saben qué? El 70-80% de la gente en las empresas no están comprometidas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Compromiso. Compromiso. Si no tenemos gente comprometida, los procesos de cambio van a resultar en procesos negativos, en procesos que van a ser lo opuesto a lo que estaba buscando. Entonces, encontrando la gente correcta, donde reúna todas estas condiciones, es de los mandatos más importantes que debo tener como líder a la hora de enfocar y tener como desafío un proceso de cambio. Entonces vamos a la salud mental. Es muy importante en este proceso de cambio la salud mental. ¿Por qué? Porque el cambio, como decíamos, genera ansiedad, genera preocupación, genera estrés. Y ojo, no estoy hablando solamente de la salud mental de uno mismo, estoy hablando de la salud mental de nuestra gente. Recuerden que debemos liderar y generar compromiso. Y cuando tengo la capacidad de generar compromiso, es que estoy teniendo empatía con mi gente. Debo escucharlos para generar ese cambio. Por ejemplo, en la salud mental importa por qué. El impacto en la tecnología. Mucha gente hoy está con miedo de que si la inteligencia artificial comienza a jugar un papel importante, me voy a quedar sin trabajo. Eso es uno de los problemas más destacados hoy por hoy. Por otro lado, el equilibrio en la vida. En los procesos de cambio sabemos que requieren de mucho tiempo y de compromiso. Eso no significa que debemos estar 24/7, debemos tener cuidado, debemos organizar nuestra agenda de trabajo de manera adecuada. No podemos dejar a nuestra familia, no podemos dejar nuestro bienestar mental a cambio solamente de generar un resultado en un cambio. Recordemos que es un proceso y dentro de ese proceso también tiene mucha validez la salud mental, no solamente la mía, sino la de mi equipo. Y eso se genera con cultura de trabajo, con cultura de cuidado. ¿Qué tanto el líder le importa la salud mental de la gente? Eso es sumamente importante que la gente lo reciba como algo positivo.
Yo trabajo en una organización donde hay una cultura muy, muy poderosa y está siendo objeto de estudios, ¿no? Al, al ver el cambio que ha generado culturalmente en la organización y el beneficio que ha traído. Y dentro de esos cambios debemos pensar en gratificar a nuestros empleados. Y muchas veces encuentro arriba de mi escritorio, llego a la mañana, una sorpresa, X, ¿no? Y esa sorpresa X es posiblemente una sesión para un spa, puede ser un cupón de un día libre de vacaciones para tomarlo en cualquier momento del año, puede ser un regalo, una entrada a un cine, puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Con una carta que explica precisamente, valoramos mucho tu esfuerzo, tu compromiso, sabemos que estás trabajando mucho y valoramos todo eso que estás haciendo. Para eso, una gratificación. Es importante para guardar ese equilibrio en nuestros equipos. Y por otro lado, la redefinición del éxito, ¿no? Debemos pensar de manera diferente. No solamente debemos buscar resultados, sino debemos estar apoyados al proceso para que ese resultado sea exitoso. Entonces, como comentaba, orientarnos solamente al proceso es cortoplacista. ¿Y cuáles son las señales que debemos considerar a la hora de cambiar? Bueno, podemos decir que esas señales son 7 señales que debemos estar atentos para entender en qué momento debo pegar ese salto que comentaba, ¿no? Por un lado, el declive en el rendimiento financiero, si tengo menos márgenes. Por otro lado, la rotación de empleados o la baja moral, eso es un indicador precisamente de que debo cambiar. La resistencia interna al cambio o ineficiencias operativas, eso es clave a la hora de identificar si estoy preparado para realizar un cambio. Los cambios del mercado de la competencia, quizás la competencia ya entró por un proceso de cambio, eso me mete a una presión para yo comenzar mi proceso de cambio. La falta de innovación o estancamiento estratégico. Le vendemos siempre a los mismos clientes, vendemos los mismos productos o servicios a los mismos clientes. No tuve capacidad de innovar, de ser creativos. Eso es un indicador también de que mi modelo ya está desgastado. La retroalimentación negativa de clientes. ¿Eso qué significa? Si estoy haciendo encuestas y comienzo a revisar y ver que hay un declive en la satisfacción de mis clientes, eso significa de que debo encarar un proceso de cambio. Y por otro lado, los desajustes culturales o estructurales. Hoy por hoy debemos liderar diferentes generaciones, debemos tener mucho cuidado en la forma en que debo liderar. Lo que impacta en una persona o lo que motiva a una generación no motiva a la otra generación. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Si tenemos muchos desajustes en ese caso, debemos tener cuidado y debe ser una señal de alerta de cambio. Entonces, no podemos dejar de ver la inteligencia artificial dentro de este proceso de cambio. Entonces, hoy por hoy, la inteligencia artificial no reemplaza a las personas, sino que debe amplificar nuestra capacidad de entendimiento y de elaboración de nuevas ideas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esta compañía, Open Evidence se llama. Open Evidence es una página web dirigida solamente al sector salud, específicamente a médicos, que se alimenta de la información y de estudios de 10.000 centros médicos en los Estados Unidos. Ustedes calculen toda la información que contiene Open Evidence. Y todos esos contenidos son buenos y válidos, revisados por médicos científicos, pares que revisan esos mismos documentos. Es decir, hay un chequeo donde la información que se sube a ese portal es información buena y válida basada en evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, esta plataforma es solamente revisada y visitada por médicos en los Estados Unidos. Hoy está en una ronda de inversión debido al éxito que está teniendo. Ustedes calculen que en julio del 2024 tuvo 350.000 consultas de médicos, 350.000 visitas de médicos. En julio del 2024. Hoy por hoy, exactamente un año después, es la cantidad de visitas que recibe diaria. En un año.
¿Ustedes ven la velocidad hiperexponencial a la que me refería al principio? Bueno, aquí también se materializa y se ve. Hoy por hoy recibe 8,5 millones de consultas de médicos por mes y creciendo. ¿Qué ve el médico ahí? Bueno, busca evidencias, diagnósticos, tratamientos, y eso está cambiando la forma de ver la salud. Y todo eso organizado por inteligencia artificial. Entonces tenemos que ver que precisamente podemos pasar de una idea de un tipo de inteligencia artificial a un tipo de inteligencia aumentada. Y no debemos verlo como una amenaza, sino que debemos ver la inteligencia artificial que nos va a permitir multiplicar nuestros conocimientos, amplificar nuestra inteligencia. Ese es el trabajo que debemos pensar que la inteligencia artificial va a desarrollar en nosotros. Un ejemplo bien práctico es Microsoft y Copilot. Copilot, como ustedes saben, o quizás algunos no saben, es el modelo de inteligencia artificial de Microsoft. Entonces, en el 2024 quisieron implementar Copilot mismo dentro de las oficinas de Microsoft para todos los empleados. ¿Y saben qué? Tuvieron resistencia. Resistencia al cambio, al miedo de perder su trabajo. Sin embargo, implementó toda una serie de protocolos para lograr esa adaptación y lograron precisamente que en el 2025 los equipos, prácticamente el 85% de los equipos, vieran hoy por hoy, estén adaptados al proceso. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nos adaptamos al proceso, debemos, debemos entender de que el resultado va a llegar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a ayudar a acelerar convirtiendo el proceso del cambio, convirtiendo la resistencia en adaptación. Aquí es el juego o el valor máximo que vamos a tener en el uso de la inteligencia artificial. Por eso no tengamos miedo en el uso en los procesos de cambio. Entonces, ¿cómo me aseguro de que el proceso del cambio sea exitoso? Bueno, hay diferentes modelos. Aquí yo le voy a mostrar uno y hay varios. Este modelo se llama ADKAR, lo utilizan varias empresas. ¿Y este modelo en qué consiste? Dice, miren, el cambio, como les dije, es un proceso. Y dentro del proceso son 5 etapas este cambio. Y dentro de estas 5 etapas tenemos el conocimiento. Es decir, la persona debe saber por qué vamos a cambiar. Comunicación. El deseo. Tenemos que hacer sentir a las personas de que es el momento del cambio y los beneficios que van a recibir en este proceso de cambio. Por otro lado, el conocimiento. Y aquí entra la capacitación que comentaba. Debemos entrenar a nuestro equipo, capacitarlos para que estén preparados para el cambio. No solamente a nivel técnico, sino también a nivel intelectual y mental. Las habilidades. Debemos asegurarnos de que esas personas aplican lo aprendido en la práctica. Todo ese entrenamiento, bueno, debe ser aplicado de manera correcta. Y el refuerzo, ¿no? Mantener el cambio a largo plazo. Una vez que llegué, superé el caos, logré la integración y tengo el status quo, ahí no termina el cambio. Ahí debo mantener ese proceso de continuo acercamiento, comunicación y gratificación hacia los empleados. Y vamos al ejemplo de Unilever. Unilever es una compañía multinacional dueña de, como ustedes ven, las principales marcas de consumo masivo en el mundo, ¿no? Y esta empresa, y esta es información nueva, comenzó un cambio entre el 2023 y 2025 sobre sostenibilidad, reduciendo emisiones un 25%. ¿Y qué es lo que hizo? Implementó la metodología precisamente ADKAR. En ese proceso, ¿qué es lo que hizo? Bueno, en conocimiento, implementó diferentes actividades, ¿no? Donde mostraba el aumento de temperatura. Estamos hablando de reducción, era un proceso de cambio de reducción de emisiones. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Comunicaba acerca de la importancia del aumento de la temperatura. Buscó el deseo y explicó el por qué se necesitaba ese cambio, ¿no? Donde el 90% de las personas se sintió comprometido y deseaba realmente pasar por ese proceso de cambio. Realizó capacitaciones llegando a más de 150.000 empleados al mismo tiempo, lo cual
Para eso se deben crear plataformas digitales, presenciales, que nos permitan lograr ese compromiso al cambio con el paciente. Las habilidades. Bueno, el 80% aplicó nuevas técnicas, es decir, lo que realmente le enseñó Unilever en ese proceso de cambio se terminó implementando. Y el reforzamiento, ¿no? Celebraron los sitios, lo que comentaba, ¿no? Con reconocimientos. Pueden ser materiales o no materiales al empleado, pero el reforzamiento de decirle al empleado en el proceso del cambio, lo estamos logrando, mira el cambio que estás generando, eso motiva y blinda ese proceso de cambio con nuestra estructura y nuestros empleados. Entonces, en ese caso, la inteligencia artificial aumentada, ¿no? Aumenta precisamente la capacidad humana de procesamiento y de toma de decisión. Tenemos que pensar muy bien ese impacto y por eso la importancia del uso de la tecnología como procesos que nos van a ayudar a construir innovación sin olvidar la salud mental de nuestra organización y de nuestro equipo. Entonces, ¿cómo enfrentar el cambio? Un ejemplo fácil de recordar: en los años 80, Estados Unidos desregula su sistema de telecomunicaciones y Bell deja de ser la líder y la única en el mercado. Aparecen nuevas empresas y despiden a 100.000 personas. Entonces, al despedir 100.000 personas, ¿qué significa eso? Hubo muchos problemas psicológicos a esas personas que han echado. Hubo mucho estrés, muchos empleados depresivos. eh, Realmente fue muy mal visto por parte de la forma en que lo realizó Bell. Entonces, mensaje clave: al abordar el cambio debemos preparar nuestro cerebro. Y cuando hablo de preparar nuestro cerebro, hablo de que está demostrado científicamente que el cerebro no puede tener un pensamiento negativo y compartirlo con uno positivo. Uno bloquea al otro. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos el mensaje negativo tiene dominancia sobre el positivo, eso lo que va a generar va a ser un empleado incapacitado para generar el cambio, ¿no? Un empleado desmotivado para generar el cambio. Entonces, debemos trabajar mucho sobre la positividad en la mente de nuestros empleados a la hora de realizar el cambio. ¿Cómo? Como les comenté, gratificándolos, festejando los cambios, festejando los hitos. Dentro de todo ese proceso debemos identificar cuáles van a ser esos hitos que vamos a festejar con nuestros empleados y marcarles de que ese cambio va a generar un porvenir mucho mejor y va a ubicar a todos en una posición mucho más cómoda. Entonces, debemos entender que los líderes con inteligencia emocional no solo es basado en inteligencia artificial. Y para eso debemos tener mucho cuidado con el temor al fracaso. Y con esto ya vamos a ir terminando. El fracaso es una amenaza que tenemos. ¿Por qué no queremos cambiar? Muchas veces no queremos cambiar por miedo a ese fracaso. Entonces, ese impacto que genera en las personas va a quitar innovación y va a limitar el aprendizaje en esas personas. Así que cuidado a la hora de identificar si en el grupo existe ese miedo al fracaso. ¿Y cómo lo enfrentamos? Con entrenamiento, escuchando al empleado y mostrándole que realmente el cambio va a ser beneficioso en el futuro. Y por otro lado, el cambio no es algo que temamos, es algo que abrazamos como el ritmo de nuestra propia evolución. Así como vemos un animal que sabe adaptar o sabe adaptarse a ese proceso de cambio, esto es evolutivo. Es decir, el proceso de cambio son evolutivos, no son imparables, son imparables. El hombre está en continuo proceso evolutivo. Entonces debemos tomar esto como parte de una evolución donde tenemos que abrazarlo y no tenemos que tener miedo a ese cambio. Y por último, elijamos un paso hoy. Capacitemos a nuestros equipos, primero, escuchemos la resistencia y celebremos los logros que vamos a estar teniendo. Esos hitos que vamos a estar viviendo durante ese proceso de cambio,
debemos festejarlos. Así que bueno, por aquí ya estamos terminando. Compartamos, ayúdenme a compartir precisamente en las redes el hashtag Arte del Cambio para que esto sea y se transforme realmente en un movimiento importante. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que haya sido muy valiosa esta información que he comentado y que he traspasado. Gracias, ¿eh? Gracias a usted, señor Facundo, y por supuesto ha generado mucho interés. Tenemos varias preguntas, más de 230 personas conectadas. Espero podamos abarcar unas cuantas. Empezamos enseguida. Tenemos a una persona que dentro de su empresa maneja el área de formación para más de 800 colaboradores. Dice que ofrecemos varias capacitaciones sobre liderazgo, comunicación asertiva, sobre el propósito y manejo del cambio, motivación permanente a nuestros líderes, pero sucede que aún no llega a sus equipos, no son cercanos. ¿Qué me sugiere para que estas capacitaciones robustas logren el objetivo, el cual es transformar a la mejora continua? Bueno, existen muchas herramientas, muy buena pregunta, en un entorno súper bueno, 800 personas, formarlas y alinearlas es muy complejo. Primero, tenés que revisar, no lo sé, eh, la segmentación, es decir, no todo el mundo puede recibir la misma formación al mismo tiempo. Tenés que segmentar. Hay supervisores, hay jefes, hay gerentes seniors, hay directores, hay mucha gente, muchos segmentos donde el mensaje va a llegar con diferente fuerza y diferente entendimiento. Hay mensajes en ese proceso de formación que van a llegar con menos intensidad o van a ser menos interpretados. O va a haber segmentos, y lo hablo por un tema de madurez y no de intelectualidad. Y por otro lado, que revises muy bien precisamente lo que comentaba recién en esa pirámide. Todo comienza por los procesos de reclutamiento. Si estás viviendo un proceso de cambio, tenemos que asegurar a la hora de contratar gente que sea la gente adecuada, que no solamente tenga el conocimiento, sino que tenga la actitud, la pasión, la imaginación que necesito. Y por otro lado, lo que también sugiero, sobre todo en estos procesos de cambio, donde puede haber mucha fricción en los equipos, hay un modelo que muy utilizado, pero bastante devaluado o subvaluado en las organizaciones, que es crear una cultura de feedback, es decir, de retroalimentación. Eso, a eso que comentás de que no llega, el hecho de que las personas se sientan cómodos y que no vean que es una situación incómoda, el hecho de que te sientes con una persona para indicarle lo que está haciendo bien, lo que necesitas que cambie y lo que necesitas que fortalezca, eso genera mucha empatía. Y yo creo que mucho de lo que te está pasando puede ser esa falta de empatía, esa falta de comunicación entre ellos. Y eso lo lográs con estas herramientas, creando talleres, creando una cultura de retroalimentación donde la gente deje de ver la retroalimentación como un boche y comienza a ver la retroalimentación como un proceso de retroalimentación y de crecimiento dentro de la organización. Para eso debo organizarlo, para eso debo dar diferentes técnicas de retroalimentación, donde la persona tiene que saber que no debo echar un boche, sino que debo decir qué es lo que me gusta que está haciendo, qué es lo que me gustaría que cambie o deje de hacer y qué es lo que deseo que continúe haciendo. Yo creo que eso te va a permitir, claro, hablando de escalabilidad de 800 personas, eso te va a permitir esa interacción entre supervisor y supervisado y te va a traer mucho beneficio. Excelente, muchas gracias. Tenemos otro caso donde un participante. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, lo escuchamos, Paco. Parece. Ok. Había dejado de escucharlo, perdón. Sí. Yajaira, no escuché la última pregunta.
¿O fue Yajaira que se cortó? Vamos a darle un segundo, Yajaira. Aparentemente está presentando inconvenientes con el audio. Ok. A ver, voy a ver el chat mientras tanto. A ver si hay alguna pregunta en chat que pueda responder para ir ganando tiempo. Bueno, muchas gracias, me agradecen. Muy interesante, comentan. Aquí hay una pregunta interesante de Alexis, creo que es, Concepción, que dice, ¿qué hacer si tengo un superior que no le gusta el cambio? ¿Cómo puedo convencerlo? Bueno, el, el cambio, el cambio tiene que permear, es decir, tiene que tener un efecto cascada. Ahora, si estamos hablando de cambio dentro de tu departamento, es buscar ese espacio de retroalimentación con él, donde tenés que ir vos con propuestas. Tienes que llevar tú unas propuestas de cambio y enseñarles las oportunidades que tienen para realizar este cambio. Eh, y por otro lado, debe estar seguro y debe entender que si no cambia, él y su área a la cual lidera es un área que no genera valor dentro de la organización. Debemos siempre estar montados sobre la ola del valor que construyo dentro de la organización. Y para eso necesito tener esos procesos de retroalimentación con mi jefe, donde debo darle a conocer de que el cambio es necesario. ¿Cómo? Basado en hechos. Debo hacerle entender de que la competencia está cambiando, de que el mercado está cambiando, y eso debe ser un llamado de atención para ese jefe. No sé si Yajaira creo que se cortó, no la veo. Pero bueno, a ver si veo alguna otra pregunta. No sé, Juliana, si querés que sigo leyendo las preguntas en chat. Y vamos a ir viendo las demás preguntas que podemos hacer. Tenemos al señor a la señora Reina Puello con la pregunta, ¿qué podemos hacer como empleados para mostrar las estrategias de cambio para cuando vengan los malos años? A ver, si me puedes repetir, Juliana. Claro, ¿qué podemos hacer como empleados para mostrar las estrategias de cambio para cuando vengan los malos años o los malos momentos? ¿Cómo debo? Bueno, ahí lo que debemos hacer es que si estamos en un proceso de cambio y estamos basados en el proceso, debemos entender que los malos años no son malos años, sino que son parte de ese proceso de cambio, ¿no? Eso es lo importante y ese es el cambio de mentalidad que nosotros necesitamos y que quiero que se lleven después de esta presentación. Lo importante es que los malos años pueden estar generados por dos variables muy importantes. O porque no estamos gestionando el cambio o porque lo estamos gestionando mal. Entonces, en ese caso tenemos que estar muy atentos de que si realmente estamos en un proceso de cambio, lo debemos gestionar a partir de los procesos, a partir de la comunicación del cambio, a partir de la salud mental dentro del proceso de cambio, a partir de escuchar a la gente en el proceso de cambio. Eso es fundamental para mitigar el potencial riesgo que puede existir de que la gente piense que está pasando por los años malos y piensen que esto es cíclico. Y puede ser cíclico, pero muchas veces es cíclico precisamente generado por nosotros o por los líderes de la organización. Así que importante, no estás pasando por años malos, sino que has generado años malos, es decir, la empresa ha generado años malos. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para el cambio precisamente. Muchas gracias, Facundo. Tenemos dos preguntas más para luego pasar al cierre. Nos pregunta el señor Alexis Concepción, ¿cómo puedo hacer para que mis ideas de cambio sean escuchadas por un público que se resiste a este? Bueno, tenés que buscar evidencias, tenés que buscar evidencias. Yo soy mucho de la evidencia, de lo importante que existe para la otra persona, para convencer a la otra persona sobre la evidencia. Y hay algo que debemos pensar, que es muchas veces utilizado en presentaciones para precisamente generar este cambio. Muchas veces nosotros notamos o pensamos que estamos presentando propuestas de cambio y quien nos está escuchando
se piensa que está en un cuadrante de que actualmente está bien como está. Si estoy bien como está, como estoy, ¿para qué voy a requerir el cambio? ¿Para qué me voy a mover de mi zona de confort para pasar por un caos, riesgos, etcétera, etcétera, para algo que me estás prometiendo de que voy a estar mejor, si hoy estoy bien? Entonces, cuidado a la hora de vender nuestras ideas. No vendamos nuestras ideas en base a entender de que la otra persona está bien y conmigo va a estar mejor. ¿Por qué? Porque eso va a generar una sobrevaloración del proyecto de cambio que yo estoy realizando. Lo que tengo que entender a la hora de presentar mi idea es convencer a la gente de que la que piense que hoy esté bien y no quiera el cambio, no, tengo que pensar de hacerles un cambio, de decirles, tú no estás bien, hoy estás mal y conmigo vas a estar bien. Es un cambio completo donde la persona se tiene que ir después de esa presentación pensando y diciendo, es verdad, yo no estaba bien, no estoy bien actualmente, estoy mal, necesito ese cambio. Entonces, ¿cómo lo generás? Ese cambio, ¿cómo resultás o generás ese disparador? Bueno, basados en evidencia, buscar información, mucha información que respalde tu propuesta de cambio sobre comportamiento de la empresa, comportamiento del sector, comportamiento acerca de los históricos, cómo ha estado la competencia, el mundo, el sector en el mundo, cómo ha cambiado y cuál es tu deseo. Eso es fundamental a la hora de vender nuestras ideas. Salirnos del cuadrante de que vas a estar mejor conmigo a pasar al cuadrante de no estás bien, pero conmigo vas a estar mejor. Es decir, no estás bien hoy, pero con este cambio vas a estar mejor. Muchas gracias, Facundo. Excelente. Ahora vamos a la última pregunta. Nos pregunta Reina Puello, ¿es más preferible estabilidad o transformación constante? Bueno, todo va a depender del sector en el cual te encuentres, ¿no? Si estás en el sector tecnológico, de por sí te voy a decir que el cambio es constante. También va a depender mucho de la cultura de la organización. Hoy por hoy, por ejemplo, en la organización en la cual yo trabajo, estamos en continuo cambio y hay que adaptarse a ese cambio y no solamente adaptarse, uno tiene que ser generador de ese cambio. Si vos te quedás como estás, lo que va a ocurrir es en el ejemplo que ponía de la curva o de la ola. Si no estás preparada para pegar ese salto en un mundo donde hoy continuamente estamos en un proceso de cambio cada vez más veloz, el elegir, el quedarte, el cómo estás, le estás poniendo una fecha de caducidad a tu empresa. Y cuando estoy hablando de cambios, no significa que van a ser todos cambios profundos donde tengo que vender lo que tengo que crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevas marcas, tengo que eliminar un nuevo logo. No estoy hablando de que tengo que lograr todo eso al mismo tiempo y eso es el cambio. Tengo que medir muy bien qué es lo que debo cambiar. Cuando hablo de cambios, hablo de procesos. Pueden ser cambios solamente hacia lo interno, que el mercado no lo ve, pero sí le es impactado. Por ejemplo, si tengo un sistema de comunicación no digitalizado, donde tengo un call center, donde tengo 50 personas o 100 personas contratadas que atienden llamadas, en vez de apoyarme en el uso de la inteligencia artificial, ¿eso qué significa? Significa de que si continúo fortaleciendo mi call center con 50 personas, la llevo a 100, 150 personas, y me olvido del apoyo de inteligencia artificial que me va a permitir a mí a través de un chat muchas veces evitar la comunicación entre personas y ganando en eficiencia, en costos, en variabilidad, en eficacia, y decido pasar y continuar por la parte analógica, estate segura de que le estás poniendo una fecha de caducidad a la compañía. Continuamente debemos estar pensando no solamente en el cambio hacia el cliente, sino que debemos estar pensando en que podemos motivar ese cambio hacia adentro, que obviamente va a terminar repercutiendo en nuestros clientes. Y cuando hablo de clientes, no solamente hablo de cliente usuario. Recordemos que nuestro principal cliente al cual primero debemos atender es a nuestros accionistas.
Sí, Juliana. Muchas gracias, Facundo. Ya con esta pregunta damos por finalizada la sesión del día de hoy. Así que, bueno, en nombre de la familia AFP Popular, sinceramente deseamos que este webinario haya sido inspirador y les motive a reflexionar sobre cómo aplicar esas estrategias en su día a día. Agradecemos su participación y les recordamos que pueden volver a ver este contenido en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima ocasión con más aprendizajes en Yo Aprendo con AFP Popular. Buenas noches y muchas gracias, Facundo. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a FP Popular y veo muy buenos comentarios en el chat, lo cual me llevo con mucha alegría esta interacción que tuvimos. Muchas gracias.